Muy bien. Buenos días con todos. Para nosotros es un enorme honor estar aquí tratando de compartir nuestra experiencia y seguir motivando a cada uno de ustedes a que estudie y en este caso en particular se interese por la política en este país que necesita tanto de nosotros, tanto de jóvenes con valores y jóvenes con muchas ganas de hacer las cosas, las mejores cosas para nuestro país. La primera pregunta para motivarnos, para que ustedes también conozcan más a nuestros invitados, es a ambos preguntarles cuáles fueron las razones que los motivaron a entrar en la política. Y yo le agregaría tener en mente también ¿para qué? ¿Para qué meterse en política hoy, ¿no? ¿Y qué los motivó a ustedes personalmente, experiencias familiares, de contexto? Algo que nos puedan contar y que nos motive a seguir. Por favor. Buenos días con todos. Ante todo, agradecer la invitación, esta oportunidad de participar y compartir con los jóvenes. No soy tan joven. De hecho, no califico dentro del grupo de jóvenes, pero tengo muchísima relación con alumnos en la universidad y estoy feliz de poder compartir con todos ustedes la experiencia que se tiene. Más de una persona me ha preguntado en su oportunidad por qué involucrarte en la política, por qué complicarte la vida, ¿no? Y la verdad es que, al parecer, hubo un momento en mi vida en que comprendí la importancia de la política, ¿no? Yo estoy bastante seguro que muchos de los chicos que están acá deben pensar que la política es algo malo, es algo negativo o es algo que tiene como sinónimo la corrupción. Sin embargo, la política es mucho más. La política es un mecanismo para poder administrar los conflictos sociales que se dan, los conflictos sociales que naturalmente se presentan. En mi caso, en particular, tengo que ser muy transparente en esto, tuve la oportunidad de tener un padre que se involucró en la política y que me enseñó, y he sido, por lo tanto, testigo excepcional, de cómo personas con buenas intenciones pueden lograr grandes cambios en un país. Mi padre me demostró que se pudo colaborar con el tema de la pacificación, la reinserción económica de un país, reformas laborales, la elaboración de una constitución política, que es el corazón del Estado. Pero también una de las razones fundamentales por las que, en mi caso, decidí involucrarme es porque me he sentido muchos años frustrado con la realidad. Soy abogado, soy profesor, soy especialista en micro y pequeña empresa. Y he tenido la suerte de viajar alrededor de todas las regiones del país. Y he podido apreciar durante todos estos años que el Estado no llega a donde se necesita y que las normas no conversan con la realidad. La verdad de las cosas es que producimos gran cantidad de normas, pero esas normas no llegan a ser útiles porque no conocen la realidad a la que se están enfrentando. Entonces, si me preguntan a mí por qué involucrarte, porque sí, porque quiero a mi país, porque soy padre de familia, porque tengo 2 hijos maravillosos que quiero dejarles una mejor nación y quiero demostrar a ellos, a mis alumnos, a todas las personas con las que me puedo relacionar, que sí existe un mecanismo para poder hacer cambios, que sí existe la posibilidad de pasar de la crítica a la acción y que si estamos inconformes con algunos aspectos de nuestra realidad, tenemos que tener un rol protagónico, salir adelante y tomar las decisiones necesarias para poder hacer esos cambios que nos permitan tener un mejor país. Muchas gracias, Miguel. En el caso... Sí, en mi caso es interesante porque creo que también Indira, que llega en algunos minutos, en el caso de los tres hay una experiencia familiar que sustenta inicialmente este interés. En mi caso, mi abuelo fue 5 veces diputado por Arequipa y yo crecí con las historias de lo que implicaba la representación parlamentaria en esa época. La primera vez que él llega es el año 39. Entonces, muchas de las historias era cómo
tenía que pasar días a caballo para llegar a la parte más alta del Valle de Majes, en Castilla, para conversar con los ciudadanos, ver lo que necesitaban y hacer justamente eso, representar a estos ciudadanos frente al Congreso. Y claro, yo crecía con esas historias casi de novela, ¿no?, real maravillosa, y veía en paralelo lo que era el Congreso el día de hoy y notaba una diferencia abismal. Yo desde pequeño estuve siempre vinculado a espacios de política, que a veces uno no identifica como espacios de política, pero lo son. En el colegio, en el consejo estudiantil, yo te aseguro que acá hay varios exalcaldes escolares en el auditorio, en la universidad como representante estudiantil, y en fin, espacios donde siempre el común denominador era el mismo, que era cómo generar un impacto positivo en la comunidad de la cual formas parte. Yo en los últimos 5 años he trabajado en el distrito en el cual vivo, que es Miraflores, como jefe de gabinete del alcalde Muñoz. Nuevamente, la idea de generar un impacto positivo en ese espacio. Y lo que me lleva al Congreso también es lo mismo, ¿no? Recuperar esta noción de representación que tenía mi abuelo, que tenía el padre de Miki, que tenía un montón de gente que hacía política antes y que te demuestra que la política puede ser distinta a lo que vivimos el día de hoy. Y hay una frase además que interpela mucho, que es o haces política o te la hacen. Y es una idea muy central. La gente te dice, oye, no, ¿cómo vas a entrar a política si es que las cosas no funcionan bien? Bueno, justamente, si es un espacio donde las cosas no funcionan bien, es donde uno tiene que estar. Hay un montón de maneras de lograr un impacto positivo en la sociedad. Hay, por ejemplo, el caso de esta joven peruana, Mariana Costa, no sé si han escuchado de su caso, que acaba de reunirse con Obama, acaba de reunirse con Mark Zuckerberg de Facebook, y que tiene un programa alucinante, increíble en el país, que además ya está creciendo en otros países, de capacitar a mujeres para que sean programadoras, mujeres de bajos recursos, y que logras cambiarle la vida por completo. Ese es un ejemplo clarísimo de alguien que no está en política, pero que está logrando un impacto muy positivo. Pero si queremos que el ejemplo de Mariana no sea solo el ejemplo de una iniciativa en particular muy acotada, sino queremos que sea el ejemplo de todo un país que apuesta por la inclusión de las mujeres en tecnología, tienes que entrar a política. Y yo invito a los aquí presentes a que lo hagan, a que piensen que este es el espacio para lograr el impacto más grande. Empiecen por sus municipios, empiecen por espacios pensados para los vecinos como el presupuesto participativo y a partir de ahí vayan creciendo y vayan escalando su participación. Precisamente relacionado a estos eventos que nos cuentas, a estas experiencias, y en el caso de ambos inspirados por grandes referentes familiares, ¿no? Y bueno, nosotros los que no tenemos esos referentes familiares inspirados por ustedes, ¿no? Por ustedes, por gente cuya motivación además coincide en ambos, es el bienestar del país. No hay, digamos, es un resumen muy grueso, pero es lo más importante, lo que los mueve. Eso los mueve estar política, el país, mejorar, cambiar las cosas, hacerlo bien, transparentemente, con valores, con ética. Y ese camino no es fácil, definitivamente no es fácil. Bien lo dijo Miguel, la política se siente como sucia, ¿no? Como corrupta. En nuestro país lamentablemente tenemos muchos ejemplos de eso. En algunos casos la justicia está actuando. ¿Cómo mantenerse en política, que es algo tan difícil? ¿Cómo mantenerse y lograr lo que ustedes están logrando? Que además estos 5 años que vienen son esperanzadores teniéndolos en el Congreso. ¿Qué desafíos han encontrado desde los espacios pequeños, desde el colegio, desde la universidad, desde su espacio laboral, ¿no? en donde desde el sector privado también intervienes, participas con instituciones públicas, ¿no? ¿Qué desafíos se le presentaron y cómo los superaron o cómo los están superando? Porque no es una tarea acabada, ¿no? Caminos hay varios, en realidad, ¿no? Sin embargo, si yo me pongo en retrospectiva y empiezo a identificar cuáles son cada uno de los pasos que se dieron para terminar el día de hoy como congresistas electos, yo diría que el primer paso que yo tengo claramente identificado ha sido conocer, ¿no? Acercarme a la población.
comenté hace unos minutos, una de las cosas que yo he tenido muchísima suerte es que gracias a la gestión profesional que yo he tenido la oportunidad de pasar por todo el país, de trabajar mucho con agricultores, con artesanos, con ganaderos, con pequeñas empresas, y me ha permitido tener un primer conocimiento directo de cuál es la situación en la que se encuentra. Entonces, creo que conocer es algo fundamental. Lo segundo, aunque parezca algo redundante, pero es súper importante, es escuchar. Y es algo que los políticos tradicionales no hacen. Y yo creo que ese es el gran reto que nosotros tenemos, ¿no? Saber escuchar. Es impresionante, pero a mí me decía una gran persona, me decía, sal y escucha. Porque cuando escuches a una persona, no solamente vas a encontrar el problema, no solamente te van a contar de esos impases que tienen, sino que más interesante aún, te van a proponer soluciones. Y esas soluciones propuestas por las personas que verdaderamente tienen que sufrir el día a día son importantísimas. Entonces hay que conocer, hay que escuchar, luego, también muy importante, tienes que crear, ¿no? Tienes que, con todo esto que has investigado, con toda esta información que has podido recabar, te toca a ti aportar algo. Y es donde empiezas a tener un espacio importante, ¿no? Yo creo que los insumos fundamentales que podemos tener nosotros, siendo tan jóvenes, me voy a incluir dentro del concepto, es la creatividad. Es impresionante. Los jóvenes tienen un ánimo especial y tienen un componente, un ingrediente muy valioso que es la creatividad, ¿no? Nosotros no consideramos que las cosas ya están definidas y escritas en piedra, sino que podemos innovar, podemos seguir avanzando. El siguiente paso, yo les diría que es comunicar. Es un desafío que tuvimos que afrontar de manera muy fuerte, en el sentido de que ya conozco, he ayudado a crear algo, pero ahora cómo lo transmito a todos los demás. Y de la mano con eso es cómo transmitirlo con confianza, porque el hecho de que ustedes nos puedan estar escuchando no implica necesariamente que los vamos a convencer, sino que tenemos que ganar la confianza de parte de ustedes. Comunicarlo y finalmente no rendirse. Y yo creo que esto es algo importantísimo que lo tengamos presente los jóvenes, porque como todo joven somos emprendedores, pues. Y algo que caracteriza a los emprendedores es que nos vamos a topar con muchísimos obstáculos y que nos vamos a equivocar y que sobre esas equivocaciones nosotros nos tenemos que levantar o que no tenemos que tener miedo a enfrentar las adversidades. En mi caso en particular, yo no tuve la suerte, por ejemplo, de Alberto, de poder hacer una gestión pública previa. Me presenté como candidato a la alcaldía de Surco y perdí. Ha sido un momento en el cual yo hubiera dicho, oye, hasta acá nomás, bueno, ya lo intenté, no confiaron en mí, se acabó. No, seguí intentando. No dije, oye, bueno, si es que no fue hacia la alcaldía, veamos si es que me ve más bien la población como un legislador, como un potencial legislador, y seguir intentando en ese sentido. Y no solamente es no perder la emoción, la intención, ese compromiso de seguir intentando frente a una derrota, sino también, y hay que decirlo muy claro, frente a críticas. La posición en la que nosotros estamos es una posición donde tenemos una luz encendida permanentemente y que vamos a ser objeto de muchísimas críticas. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los que queremos hacer política es que no nos desanimemos por esas críticas, que comprendamos que la crítica es importante, pero también la crítica es sencilla. Criticar es muy sencillo. Y que nosotros hemos dado un paso adicional, que es el que invitamos a todos ustedes a hacerlo en su momento, que es pasar de la crítica a la acción, formar parte de ese grupo que quiere hacer un gran cambio en realidad. Gracias, Miguel. Alberto. Yo creo que tal vez la aproximación más natural hacia la política de la gente joven es hacer política de lo cotidiano. Por ejemplo, hemos visto en los últimos años a jóvenes en tres movimientos bastante definidos y que te hablan mucho de la vida cotidiana de las personas. El primero fue todo el movimiento contra la ley Pulpín, que claramente jóvenes diciendo, este esquema laboral no me favorece. Yo tengo unas aspiraciones en el trabajo y estas no son. Ese movimiento es claramente una manera de hacer política.
El segundo está vinculado a los temas de reforma universitaria. Colectivos desde las universidades que también dijeron la educación que estoy recibiendo, las autoridades que hay en este momento no me representan y no están apuntando hacia donde yo quiero que mi desarrollo profesional vaya. Entonces ahí tenemos un segundo espacio donde los jóvenes fueron muy activos y son muy activos. El tercer espacio es el movimiento por la unión civil y en general de la comunidad LGBT. Muchos jóvenes, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, pero también heterosexuales, diciendo todo el mundo tiene derecho a un derecho humano fundamental, que es el derecho a ser felices, y que también te habla mucho de la vida cotidiana. Y yo les planteo el espacio municipal, porque también es un espacio de su día a día. Todo el mundo quiere tener un espacio donde desarrollarse deportivamente, donde hayan actividades culturales, todo el mundo quiere tener calles seguras, calles limpias, calles ordenadas. Entonces, no imaginemos siempre la política como el espacio para discutir esos temas abstractos y muy grandes, ¿no? Empecemos por las cosas que impactan directamente en la vida de muchos jóvenes. Y yo creo que desde ahí se puede construir muchas cosas. Una de las cosas que a mí en campaña me sirvió muchísimo era hablar de los temas puntuales, acotados, con propuestas muy concretas. En mi campaña yo tenía una frase para mi equipo que era: por el dinero no te preocupes porque no hay. Entonces, como no había muchos recursos económicos en la campaña, teníamos que lograr que los mensajes tuviesen un impacto. Y eso pasaba por ser muy puntuales y muy específicos en las propuestas que la campaña tenía. Y eso abrió las puertas de medios de comunicación y empezó a generar una dinámica bastante positiva que terminó con el hecho de que soy el congresista electo de mi bancada más joven y por el cual yo te aseguro muchísima gente pensaba que no iba a salir elegido. Pero creo que justamente, y es lo que Miki decía, ¿no? Los jóvenes somos emprendedores no solo en temas de negocios, emprendedores en la política, emprendedores en el ámbito social, y creo que hay que ayudar a canalizar eso para no caer en un mensaje anti, que siempre es mucho más cómodo, sino convertirlo en un mensaje propositivo y un mensaje que ayude a construir, en este caso, a ayudar a construir el país. Muchas gracias. Me quedaría, digamos, resaltaría de todo lo importante que han dicho, el tema de no rendirse, ¿no? De no rendirse. Yo creo que ninguno de los dos se rindió y aquí los vemos. Y el tema también de que las críticas van a ser duras, ¿no? Y todavía les quedan 5 años para recibir más críticas. Esperemos constructivas siempre, que seguramente ustedes escucharán, rescatarán lo bueno y tratarán de mejorar sobre esa base, pero no se amilanarán, sino que darán las respuestas que haya que dar en el momento que las haya que dar, si es que hay que darlas, y finalmente pues mejorarán, ¿no? En el caso particular, Alberto, tú y yo nos has contado un poco ya los canales de participación, ¿cierto? Cómo meterse en política, ¿no? Y cómo sobrevivir en ella, vamos a decirlo así, sobrevivir en ella haciendo cosas buenas, ¿no? Haciendo cosas, además, no sé cómo decirlo, bacanes, o sea, sí, haciendo cosas que te motivan, que te gustan, que es divertido, ¿no? De repente nos puedes contar un poquito de tu experiencia en cuáles fueron los espacios en los que te moviste. Nos has dicho desde el colegio, ¿no? Sí. Pero de repente, imagínate que estás en la universidad, en el último año, imagínate que estás decidiendo qué hacer y eres abogado, entonces de repente el bufete de abogados era una opción o nunca la fue. Cuéntanos un poquito cómo participar. Miguel, en tu caso también, te preocupas, sé que nos has comentado que el tema es las microempresas, tu tema profesional, y seguramente profesionalmente has seguido trabajando todos estos años en eso, pero ¿qué mecanismos, en qué momento la política sigue tocando tu puerta, como todos estos años? ¿Por qué no te rendiste, ¿no? ¿Por qué después de postular a la alcaldía de Surco decidiste otra vez intentarlo? ¿Qué hiciste? ¿Qué te mantuviste haciendo? Estar en un partido, nos puedes contar si eres militante, invitado, ¿no? del partido por el cual saliste elegido. También nos puedes contar, de repente, Alberto, si militaste en ese partido por mucho tiempo, tuviste otras experiencias. Cuéntanos un poco qué hacer desde jovencitos y cómo llegar hasta donde están.
Yo creo que la universidad es un gran espacio para que pasen cosas, ¿no? Yo siento que mi experiencia universitaria en la Universidad Católica, donde fui absolutamente feliz, digamos, hubo mucho aprendizaje dentro del aula. No quiero que esto suene como que estoy ninguneando el ámbito académico, pero yo siento que buena parte de mi formación y buena parte de mi experiencia y de quien soy hoy día se dio gracias a las experiencias fuera del aula. Cuando estaba todavía en estudios generales, que en la Católica son 2 años antes de entrar a tu pregrado, digamos, la experiencia estuvo vinculada directamente a representación estudiantil, al centro federado, a la posibilidad de tener un impacto en la vida cotidiana de los estudiantes. Una de nuestras banderas exitosas fue el tema de accesibilidad, cómo lograr una universidad inclusiva y accesible para personas con discapacidad. Y el trabajo fue lindísimo, bueno, eso ya es para otra exposición, pero se consiguió muchas cosas. Y una vez en facultad, yo fui parte de la Asociación Civil TEMIS, es una asociación que se encarga de difundir temas de derecho en otros ámbitos de la sociedad. Y ese también fue una linda experiencia, por un lado, de cultura organizacional, éramos 40 chicos haciendo funcionar una asociación, y también el impacto que se tenía. Trabajábamos aquí en el Callao con lideresas comunitarias, capacitándolas para temas de prevención de violencia familiar. Teníamos una revista de difusión jurídica mucho más teórica, teníamos un portal web que vinculaba temas políticos y temas de actualidad con el mundo del derecho. Y yo siento que todas esas experiencias ayudaron después al involucramiento en política más activa. Entonces no desperdiciemos estas oportunidades que siempre hay en el ámbito universitario, y si no las encontramos, creémoslas. Todos ustedes pueden lograr tener iniciativas dentro del espacio universitario que sin duda ayudarán a su formación y a la formación de sus compañeros. Y si deciden desde ahora entrar a política activa, es importante que ustedes se hagan su espacio en los ámbitos políticos donde estén. A veces los jóvenes somos vistos como simplemente los que se encargan de la parte operativa de un partido político, y no es así. Esto del derecho a piso es uno de los grandes mitos y en realidad es el miedo de otras personas a que los jóvenes tomen su espacio. Pero lo importante es que los jóvenes tomen realmente el espacio que les corresponde como motor de cambio, motor de innovación en los distintos espacios donde nos encontramos. Gracias. Miguel, por favor. En mi caso en particular fue algo curioso porque en la época del colegio yo estaba muy involucrado en lo que se podía decir política, ¿sí? Presidente de la promoción durante muchísimos años, pero fue algo raro porque entré en la universidad y es como si me hubiera dado una pausa, un paréntesis, porque en la etapa universitaria no hice política en lo absoluto. Es algo que en retrospectiva sí me arrepiento, ¿no? Me dediqué mucho a estudiar y no a hacer esa vida de discusión o de planteamiento de posiciones, y que yo creo que es importantísima. Si regresara nuevamente a la universidad, creo que me propondría tener una actividad bastante más fuerte en ese sentido. ¿Cómo vuelvo a la política de alguna manera? Luego de tener unos años de luto por la partida de mi padre, que para serle sincero, identificamos mucho la familia, su partida, su enfermedad con la política porque lo desgastó muchísimo. Después de tener algunos años de luto, uno empieza a analizar qué es lo que hizo y por qué tomó algunas decisiones. Entonces empiezas a descubrir la importancia de lo que hizo, de lo que desarrolló, y empiezas a plantearte nuevas preguntas, nuevos planteamientos, nuevos retos, que si lo combinamos, como ya les he mencionado, con la experiencia profesional que tenía, era evidente que en algún momento iba a terminar en la política, ¿no? Porque yo veía realidades que te rompían el corazón y que además te llamaban a cuestionar muchísimo el sistema en el que nosotros nos encontramos. Yo quiero decirlo acá de manera clara. Todos, absolutamente todos, vivimos en una burbuja. Son burbujas distintas seguramente, pero vivimos en una burbuja donde estamos protegidos por nuestra familia, donde estamos cómodos con nuestras amistades, pero el gran quiebre aparece cuando rompemos esa burbuja, cuando salimos un poco más allá y empezamos a ver cómo están nuestros hermanos. Y cuando advertimos esa situación,
es donde yo creo que cada uno de nosotros nos ponemos a indagar, a cuestionarnos, a preguntarnos si es que estamos haciendo lo correcto y si es suficiente lo que estamos haciendo desde donde estamos. A mí me pasó esa pregunta y llegué a la respuesta y dije, bueno, creo que he estudiado, creo que he conocido, creo que he aportado desde la parte privada, pero quiero buscar un poco más. Quiero que los humildes fortalezas que pueda tener puedan ayudar a un grupo de gente más grande y más necesitada. Y es así como termino de involucrarme y de tomar esta decisión. Nuevamente, para ser sincero, no estaba programado para mí en los tiempos, ojo. Si ustedes me preguntaban hace algunos años, yo en realidad me veía en política, sí, decía, sí me gusta la política, pero me voy a ver en política de aquí a unas cuantas décadas. A mí me sorprendieron con una invitación, como les decía al inicio, hacia la municipalidad. Y nada, son momentos que se te presentan y que haces un análisis y dices, bueno, si tanto critico, si tanto cuestiono, este es el momento para demostrar que también podemos hacer gestión. No soy militante, respondiendo a tu pregunta inmediata, no soy militante, pero me gustaría hacerlo. Cada vez estoy más convencido de que es necesario participar dentro de los partidos políticos, de fortalecer los partidos políticos. Yo sé, queridos amigos, que uno no debe tener la mejor de las impresiones de los partidos, pero los partidos son algo sumamente necesario, ¿no? Nos ayudan a encontrarnos con personas que están pensando de una misma manera, a personas que tienen un objetivo determinado, un buen objetivo, y necesitamos fortalecerlo. Y si para fortalecerlo nosotros tenemos que decidir tener una participación evidente, constante, enhorabuena, porque creo que así vamos a poder animar a muchos a poder hacerlo. Una de las cosas que me decían, y lo conversamos creo que la vez pasada con Alberto, es, oye, qué valiente eres de meterte en política, ¿no? Y nosotros decíamos, oye, sí, somos valientes, pero seamos sinceros, han habido también personas muy valiosas y muy envalentonadas que han participado dentro de la política y que deben ser nuestras personas de admiración. Yo creo que nosotros queremos hacer eso mismo, ¿no? Queremos animar a las personas, a jóvenes, a profesionales, a técnicos, a que también ingresen en la política. Que esto no es algo que nosotros tenemos que cruzarnos de las manos y decir, a ver qué tal les va. No, ese no es el tema. El tema es qué cosas nosotros podemos hacer. Y ojo, que política no solamente es estar en el Congreso, como lo decía Alberto. Oye, nosotros podemos hacer política desde donde estamos. Podemos hacer política desde nuestra familia, compartiendo nuestras ideas y discutiéndolas en el seno familiar. Podemos hacer política con nuestros amigos, aunque a veces es complicado, ¿no? Porque ahí se exacerban las emociones. Y también podemos hacer política en nuestra comunidad, ¿no? Atendiendo cuáles son los problemas directos que tenemos y poniendo énfasis en la posición o la idea que nosotros sostenemos. Yo creo que este sería un mensaje que yo quisiera darles a ustedes. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Cada uno tiene la oportunidad de tomar una posición respecto de algún tema en específico. Lo que yo les invito es que ustedes lo hagan, pero lo hagan cuidando algunas cosas. Primero es que investiguen. Nosotros estamos muy propensos a que medios de comunicación o las propias redes nos den muchísima información, pero tenemos que ser conscientes, amigos, de que no necesariamente la primera información que nos llega es una información certera. Entonces, mi primera invitación es que ustedes investiguen, que ustedes traten de ver las cosas de manera directa, que ahonden en los temas para que puedan sacar sus propias conclusiones. Y lo segundo es que no tengan miedo, que saquen a relucir esa juventud que tienen, ese atrevimiento que tienen, junto con la creatividad que manejan, para que se puedan comprometer con dar ese granito de arena en lo que es la arena política. No necesitan ser congresistas, no necesitan ser alcaldes. Desde donde están pueden generar excelentes resultados, grandes investigaciones, grandes ideas, grandes discusiones, pero sobre todo, y esta es mi palabra final, yo los invito a ser muy tolerantes. Esta es la palabra fundamental. A mí me encanta venir a un foro en el que puede estar Alberto, en el que podría estar Indira, y ver
que si bien somos de partidos distintos, hay una palabra constante que creo que nosotros vamos a tener presente, que es la tolerancia. Yo no necesariamente tengo que pensar igual que tú, pero eso no te hace ni a ti ni a mí una mala persona. Simplemente nos hace seres humanos que tenemos formas de pensar distintas y que lo que toca hacer es conversar. Conversar para llegar a puntos de acuerdo que nos permitan salir adelante. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que todos aquí nos vamos motivados, nos vamos inspirados por ustedes, nos vamos con un montón de información. Estamos seguros que en la universidad además sacabas grandes notas, no descuidaste ese aspecto, que esperemos que nadie descuide. Y bueno, Miguel, nos has explicado grandes formas, diferentes formas de participar, desde política, en diferentes momentos, ¿no es cierto? Momentos inesperados, de repente no planeados, y desde sociedad civil, desde el sector privado, desde diversas esferas, ¿no? Nosotros nos vamos inspirados, nosotros nos vamos además recordándolos, Alberto Belaúnde, Miguel Torres, de distintas bancadas, y con mucha expectativa también de ustedes, ¿no? Como referentes siempre, y aquí los jóvenes estos próximos 5 años van a trabajar duro, inspirados, y también seguramente muy atentos a tanto ellos haciendo lo suyo, donde les compete, donde les corresponde, donde van a poder hacerlo, y tanto ustedes, porque como les repito e iniciamos esta conversación, tenemos mucha esperanza de conversación, de consenso, de tolerancia, de estos grandes valores estos próximos 5 años. Muchas gracias. Gracias. Gracias.